Vamos a darle palmas fuertes. Bienvenidos redes sociales, qué lindo saludarlos nuevamente a Facebook, a YouTube. Por favor, si usted está allí en este momento, identifíquese, dicen por allí, por favor, coloque ahí su nombre de que usted anda por allí y no deje de darle like a la parte de YouTube para que esto de la interacción se mueva más y nuestras redes se estén pasando a otro nivel. A veces solamente se ven en el área local, pero cuando nosotros le metemos fuerte a esta parte, entonces estas redes salen a nivel internacional. Entonces, si usted quiere que esta palabra, no porque se la predique una persona u otra, sino porque usted siente que esto está siendo de bendición, motívese y póngale algo de interacción a las redes sociales. Amén. Bueno, le vamos a dar gracias al Señor el día de hoy porque estamos ya sobre de esa tercera puerta y yo me gozo mucho de que el Señor está haciendo cosas muy poderosas. Quiero decirle que durante esta semana el Señor me ha permitido ver mucho fruto de lo que el Señor está haciendo a través de el estar predicando acerca de las puertas de Nehemías, que básicamente es lo que estamos haciendo. Esta es una noche muy especial. Yo sí quisiera que usted póngase un momentito de pie. Primero usted venga y relájese totalmente, así sacúdase un poquito, dígale al Señor, en este momento yo quiero soltar todo lo que traigo en este instante, porque sí quisiera pedirte en esta noche que lo que vamos a ver, tú lo puedas vivir realmente. Es una noche de anticipado, lo digo, para redes sociales lo vamos a tener que dejar en cierto momento, porque es una noche para que nosotros podamos ser llevados a un proceso de sanación interior en nuestras vidas, porque de eso se trata esta tercera puerta. Así es que allí puesto en pie, tome su Biblia en su mano. Ya usted vio que la semana pasada fue por esa razón que yo se lo recuerdo. Cada vez que lo hago es para que usted recuerde que usted es un sacerdote. Y como lo decíamos la semana pasada, repita junto conmigo, yo soy la puerta del pescado. Porque nosotros somos los que tenemos la oportunidad de abrir y cerrar puertas para muchas personas. Y Dios guarde que nosotros le cerremos la puerta a cualquiera. Amén. Primera de Pedro 2:9, repitiendo todos juntos con su Biblia en su mano. Señor, yo soy linaje escogido. Yo soy real sacerdocio. Yo soy nación santa. Yo soy pueblo adquirido por ti. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que me llamó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y Señor, hoy expondremos tu palabra, que sea como una espada cortante de dos filos, que penetre hasta las coyunturas y los tuétanos de mis huesos y transforme mi vida para siempre. Amén. Póngase en su silla, iba a decir póngase de pie, pero ya está. Siéntense. Qué bendición que podamos estar en esta noche fríita. Según tengo entendido, andamos por ahí por 19 grados. Así es que qué bueno que se vino bien abrigadito y qué bueno que tenemos esta oportunidad. Dos puertas. La puerta de las ovejas, que si nosotros no la tenemos clara, entonces las demás que vamos a seguir abriendo no van a tener una función importante. Y luego la puerta del pescado, que somos nosotros mismos, somos esa puerta a nivel internacional, somos como el aeropuerto Juan Santamaría, decíamos la semana pasada, para que cada una de esas personas que entra por esa puerta, no solo pensemos en el aspecto de amistad, económico y todo lo demás, sino que tengamos la oportunidad de llevar a esa persona a conocer a quien nos llevó del reino de las tinieblas al reino de su luz. Y hoy vamos a la tercera. Vea, esta tercera tiene un nombre muy, muy especial. Se llama la puerta vieja.
Y yo quiero primero ir a la parte, diríamos, gramatical de esta puerta. Cuando usted la lee, dice Nehemías capítulo 3, verso 6. Nos dice, la puerta vieja, estoy leyendo Reina Valera. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, que ya lo habíamos visto por ahí, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Ok, los que tienen por allí una nueva versión internacional, leerán que en la nueva versión internacional dice la puerta Gesana. Lo está viendo por allí en la nueva versión internacional. Pues esta versión utiliza básicamente el original en el hebreo, porque en el hebreo original dice Yashana. Repita conmigo, Yashana. Y vea, Yashana es una palabra que podemos traducir varias cosas. Una puerta acabada, no es que dice, ah, qué bonito acabado, no, es una puerta que ya está muy usada, acabada, arruinada, es antigua, ya está usada, está estropeada y está destruida. Entonces quiero contarle que en la historia, para que usted sepa el contexto por el cual esta puerta es tan importante para el pueblo judío y obviamente para nosotros también, es que según lo que nos dice en la historia, ellos entendían que era la primera de las puertas por las cuales se estableció la ciudad de Jerusalén. Usted recordará que Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, rey de Salem. Y entonces ellos tenían en su historia, ellos recordaban que el asiento inicial de la ciudad había sido porque Melquisedec había fundado en un inicio esa ciudad llamada Salem, y ellos tenían ese recuerdo y decían, así como cuando nosotros de repente podemos ir a donde se encuentra el acta de la independencia de Centroamérica, y nosotros decimos, bueno, lo recordamos porque eso está allí, y cada vez que nosotros miramos el 15 de septiembre de 1821, nosotros recordamos que, bueno, Centroamérica, incluyendo todos los países que en este momento estamos, fuimos libres. Entonces, esta parte nos deja un punto muy importante para ellos, porque para el pueblo de Israel el tener ese lugar allí representaba como el ver la gloria de su pasado, pero era una puerta muy antigua, y en algún momento dado nosotros debemos de comprender de que nosotros debemos de tener en nuestra vida de la misma forma y similar a esto una puerta vieja. Es el lugar en donde cuando nosotros entendemos, en ese lugar se encuentran todas las cosas que nosotros hemos vivido en nuestra vida. Quiero leerles esta frase que colocamos en el libro de las puertas de mi vida, que es muy importante para que la tengamos. Es como una frase para Facebook, diríamos, para nuestro apunte. La grandeza de nosotros como seres humanos no consiste en lo que tenemos, sino en lo que soportamos tener. Se la repito nuevamente. La grandeza de nosotros como seres humanos no consiste en lo que nosotros tenemos, porque podemos tener un montón de cosas, sino que es en lo que nosotros podemos soportar tener. Y esto estamos hablando de nuestro pasado. Sabe que muchas veces
nosotros no avanzamos en nuestra vida espiritual porque nuestro pasado es como un ancla que pasa sobre de nuestra vida y que nosotros impedimos muchas veces por nuestra falta, tengo que decir esta palabra, por favor no se vaya a ofender, inteligencia emocional. Por nuestra falta de inteligencia emocional, muchas veces nosotros vivimos esos traumas, esas circunstancias que nos sucedieron en nuestro pasado y perdemos el enfoque. Cuando nosotros no hemos sido capaces de avanzar en el propósito de Dios en nuestra vida a causa de tantas heridas que hemos guardado en nuestro corazón, y que el único que hace en medio de todo esto que provoca es que nosotros vivamos una vida amargada, vivamos una vida triste, vivamos una vida que de repente nos sintamos deprimidos a cada momento. Por eso le mencionaba que esta noche yo quiero pedirte que te relajes, que vengas y digas, no, si de verdad, si este estudio tiene que tener algo en mi vida y si vale la pena el poder hacerlo, yo tengo que venir a cambiar algunas cosas. Y yo quiero comenzar en esta parte ya directamente hablando de dos conceptos que nosotros tenemos que tener. El primero se llama heridas y el segundo se llama cicatrices. Y es muy fácil entenderlo. ¿Cuántos de nosotros en el momento en el que hemos tenido alguna circunstancia fuerte, nos hemos golpeado, hemos tenido alguna cirugía, por ejemplo, hemos tenido alguna situación en donde nos dicen ustedes acá en Costa Rica, ya la aprendí, nos chollamos las rodillas o nos chollamos los codos o algo de repente por allí, y esa parte de la herida arde, duele, probablemente se contamina a tal punto de que se nos infecta. Luego tenemos necesidad de andar colocándole algunos medicamentos, y si bien nos va, pues esas heridas pues sanan. En medio de todo esto, ¿cuántos de nosotros hemos sentido que de repente en medio de una herida nadie nos la puede tocar? Sin embargo, a veces, aquí hablo al espíritu de todos los que estamos tanto en redes sociales como acá, muchas veces permitimos que hayan personas que tienten nuestras heridas con las manos sucias. Y esto es fuerte, porque abrimos nuestros dolores, abrimos nuestras heridas que están tan fuertes, y definitivamente lo que pasa es que las personas lo que hacen es infectarla más. Es decir, que cuando nosotros tenemos heridas deberíamos de saber cómo poder manejarlas. Ese es el primer concepto. El segundo concepto son cicatrices. ¿Qué es una cicatriz? Una cicatriz es cuando nosotros hemos tenido una herida y esa cicatriz queda grabada en nuestro cuerpo, pero ya no sentimos el dolor. Nosotros podemos recordar que esto sucedió. Cuando yo desarrollé el libro y luego Patti me hizo toda la revisión, parecíamos Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera en el momento en el que hicimos la escritura del libro. Me recuerdo que uno de los pasajes más fuertes que yo podía decir es una herida que yo tengo por acá, por la mano, en donde recuerdo que en Guatemala mis hijos estaban muy pequeñitos. Mi hija Mariana tenía probablemente unos 4 o 5 años, un poquito más tal vez, porque andaba retosando ahí con su amiguita, y yo estaba haciendo una construcción de una ampliación en casa. En ese momento el albañil que me estaba dando la oportunidad de aprender cosas, ¿verdad? Estábamos cortando las puntas de las varas de hierro de 3/8, y entonces en el momento en el que las cortábamos teníamos que agarrar unas grifas,
los que son de construcción saben de lo que les estoy hablando. Y entonces teníamos que agarrar esas grifas y cortarla, pero me decía él, tenés que tener cuidado porque en el momento en el que la cortás, a veces el pedazo de hierro puede brincar y puede herirte, entonces tenés que estar muy atento. Y como yo era primerizo en eso, entonces lo corté y en ese momento estaba haciéndole la palanca a esas grifas, cuando de repente llegó Mariana con una de sus amiguitas del barrio para decirme, papi, ahí está el señor de las escobas, que si quieres escobas. Y yo, quítateme de aquí porque estoy, y de repente, ¡pla!, aquel asunto brincó. Y entonces detrás de que brincó, yo brinqué y agarré a las dos y las cubrí. Y obviamente en el momento en el que el hierro cayó, me pasó jalando el brazo. Vea todo lo que le estoy contando en este momento. Yo estoy recordando mi pasado, estoy recordando la situación que sucedió, pero yo puedo agarrar mi brazo y lo puedo tocar, ya no me duele. Se la voy a plantear desde otro punto de vista. Muchas veces nosotros no somos capaces de poder venir y contar algo que haya sucedido en nuestro pasado porque todavía nos duele. No tenemos una cicatriz, sino todavía, aún a pesar de los años, todavía agarramos y rascamos un poquito, y con ese poquito basta para que salga sangre y se contamine y nuevamente vuelva a estar. El que tenga oídos que oiga. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que muchas veces nosotros pensamos que hemos perdonado, cuando en realidad lo que hemos hecho simplemente es hacer que esa herida esté debajo de una cierta cantidad diríamos, de piel supuestamente sana. Cuando nosotros venimos y lo relacionamos esto con las raíces de amargura que muchas veces tenemos, nosotros podemos agarrar y cortar un árbol y podemos entender que las raíces siguen allá abajo y al rato nos vuelven a salir. Es que yo perdono pero no olvido, es que yo perdono pero todavía tengo un dolor en mi corazón. Y entonces resulta que ya no son raíces de amargura, sino yucas de amargura, porque la situación se volvió tan dura, tan fuerte, que nosotros necesitamos realmente una sanidad en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que sucede entonces? ¿Por qué no mejor agarrar y decir, sellemos esa puerta y que ya no se abra más? ¿O por qué se pone una puerta en ese lugar? Son varias cosas que en algún momento dado uno se hace la pregunta, porque le cuento que si no estuviera sellada, dejaría de ser puerta. Luego, si nosotros no tuviéramos esa puerta colocada allí, solo quedaría el dintel o el portillo. Y sabe que cuando nosotros tenemos un portillo abierto, cualquier ser, animal, cualquier cosa se nos puede meter en nuestra vida. Quiero dejarle este pensamiento en su corazón, porque todos debemos aprender de lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas y lo que Él es realmente en nuestros corazones. Jesús murió en el día 14 del mes de Nisan a las 3 de la tarde. En ese momento su cuerpo estaba totalmente desgarrado, no había ni un solo lugar en donde él no tuviera una herida, y totalmente lleno de sangre, y así fue llevado a la tumba. Las últimas palabras que escuchó de parte de la humanidad fue: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de allí? Y le escupían y le decían un montón de cosas. Él probablemente en ese momento, si hubiese sido como cualquiera de nosotros que estamos en este momento, hubiera guardado un terrible rencor. 8 días después, dice la Escritura, que Jesús se presentó delante de sus discípulos. En ese momento el famoso Tomás no estaba junto con ellos. Y todavía
existen Tomases en medio de nosotros que de repente, encima de que él ha hecho todo esto, venía y decía: hasta no ver, no creer ustedes. Y eso fue lo que sucedió. Jesús se presentó delante de sus discípulos y le dijo a Tomás: Tomás, mira mis heridas. Pero cuando nosotros vemos en la traducción, en el original, no está diciendo mira mis heridas, mira mis cicatrices. Y entonces le quiero contar algo. El cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo tiene cicatrices. ¿Sabe por qué tiene cicatrices? Porque Él recuerda que cuando tú estabas en medio de la oscuridad, Él murió por ti y Él murió por mí. Amén. Esto es importante para que nosotros podamos hacer este análisis. Sabes que muchos de nosotros dejamos de tener esa libertad de bendición. La Escritura nos dice que las bendiciones para nosotros son abiertas. Él ha abierto sus manos, no físicamente, no ha abierto sus manos, sino que Él extiende sus manos hacia nosotros para que nosotros podamos tener todas las bendiciones que nosotros querramos tener. El problema que nosotros tenemos es que muchas veces se nos viene a nuestra mente el hecho de que tenemos una puerta y no sabemos cómo manejarla. Porque a veces agarramos nuestra puerta y entramos a la hora que se nos da la gana a nuestro pasado, sin saber cómo poder hacerlo, sin saber la forma correcta y sin tener las llaves correctas. Ya vamos a hablar un poquito de eso, pero quiero hablar un poco respecto a esta parte que nos mata nuestras bendiciones. ¿Y sabe qué es la parte más fuerte de todo esto? Es la palabra perdón. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros dejamos de recibir las bendiciones que debemos de recibir cuando nosotros no podemos perdonar. Y es que le cuento algo: el perdón es un don que es únicamente de la realeza. Vea lo que le voy a explicar ahorita. Nosotros como hijos de Dios no pedimos disculpas, porque la palabra disculpa es quitar la culpa. Estoy diciendo me quito, el que sigue, yo no fui. Estoy diciendo me disculpas. Los únicos en funciones que tenían la capacidad de poder perdonar eran los de la realeza. O sea que el que otorgaba el don de perdonar era el rey. Entonces los reyes son los que perdonan. Yo le hago una pregunta: cuando usted dice la palabra que dijimos en primera de Pedro 2:9, dice que somos linaje escogido. O sea que nosotros somos una nación de reyes y sacerdotes. O sea que voltee a ver al que tiene a la par y dígale: usted es un rey, usted es una reina. Entonces, con el corazón de un rey y con el corazón de una reina, nosotros liberamos. Porque quiero contarle que la palabra perdón es liberación de un esclavo. Lo libera usted de toda la culpa. Cuando usted viene y le dice: te perdono. Sabe que muchas veces nosotros no, cuando venimos y recibimos a alguien que nos dice: mira, yo te pido perdón. No, bien, es que te pido perdón. No, dígale que sí. Porque sabe que lo que usted está haciendo en el momento en el que esa persona le está pidiendo a usted perdón y usted le está perdonando, usted lo está liberando a él y usted está siendo liberado de la misma forma. Esta es una gran verdad. Bueno, si le va a dar palmas, se las va a dar a él.
Jesús habló de estas ataduras del pasado, las cuales nos hacen esclavos de quienes a veces no hemos perdonado. Pues muchas veces el orgullo es una barrera en el alma que sin la intervención divina incapacita al hombre o a la mujer a ser una persona que perdone. Yo quiero que vaya usted, quizá tal vez por factor de tiempo, no vamos a leerlo completo, pero apúntelo por allí en Mateo capítulo 18, versos del 23 al 35. La cita es un poco larga, pero se la voy a narrar así en poco y en breve. Un hombre le debía millones de dólares, vamos a ponerlo así en nuestro tiempo. Le debía millones de dólares al rey. En ese momento fue llamado porque esta persona iba a ser encarcelada de por vida, iba a ser esclava allí en ese lugar. Entonces el rey lo llamó para dictarle sentencia y le dice, mira, me debes tanto. Y este hombre llegó con el rey y le dice estas palabras: te pido por favor perdón, te pido misericordia, no te puedo pagar. El rey fue movido a misericordia y lo liberó y le entregó la llave del perdón. En ese momento él vino y le dijo: mira, te perdono la deuda, eres libre. Entonces ese hombre salió con su llave del perdón en su mano. En ese instante ese hombre salió, bajó unas gradas y se encontró con una persona, iba a decir mae, pero no, ¿verdad? Se encontró con un fulano que le debía 10,000 colones. En ese momento viene y lo agarra de la ropa y lo comienza a zarandear y le dice: págame lo que me debes. Y de la misma forma que él lo hizo, se le acerca y le dice: te pido perdón, no puedo pagarte. Y en ese momento el hombre no fue capaz de poderle perdonar la deuda. Entonces dice en la parábola que estas personas que andaban por allí, que eran algunos vasallos del rey, le dijeron: mira, al que acabas de perdonar no fue capaz de poder perdonar al que tenía allí. Entonces lo volvieron a llamar y le dijeron: el rey te está llamando. Cuando subió nuevamente aquel que le habían perdonado la deuda, él le dijo: no fuiste capaz de perdonarle esa pequeña deuda cuando yo te había perdonado toda tu deuda, entonces te vas a la cárcel. ¿Y sabe qué es lo más interesante de esta parábola? Que ese hombre se fue al calabozo más al fondo que usted podría entender y le cerraron la puerta y él tenía las llaves en su mano. ¿Quién teniendo la llave en su mano no abre la puerta y es libre? Eso es lo que muchas veces a nosotros nos pasa. Mateo capítulo 6, verso 14 y 15, que es una parte de la escritura que nos habla después de haber leído la parte del Padre Nuestro, nos dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y allí es donde está nuestro grave problema muchas veces, porque no perdonamos y tenemos la llave en nuestra mano. Él nos perdonó toda nuestra deuda y nosotros no somos capaces de poder perdonarle una ofensa que probablemente pudo haber sido. Y yo sé que en este momento cualquiera de nosotros podría decir: es que Ricardo, vos no sabes lo que este cuate me hizo a mí. Ok, yo sé, en muchas de las ocasiones son situaciones muy fuertes. El Padre Nuestro debería de ser algo como que deberíamos de leerlo juntamente con esa parte. Ahora, nos dice la escritura en Jeremías capítulo 6, verso 16: paraos en los caminos
y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Y esta es la parte que hoy quisiera tratar en estos últimos 15 minutos que nos quedan con redes sociales, porque ahí me voy a quedar con ustedes un poquitito. No le voy a robar mucho tiempo, pero usted relájese, porque esta es una noche para usted, es una noche para mí. ¿Se goza por eso? Amén. Dele palmas al Señor. ¿Cómo deberíamos nosotros de abordar la puerta vieja? La forma en la que nosotros deberíamos de abordarla es como cuando nosotros vamos a un banco y hay una cajilla de seguridad. Realmente esta es la forma correcta en la que nosotros podríamos entrar a nuestro pasado. Porque cualquiera podría decir: yo no quisiera entrar al pasado. Pero es que le cuento que muchas de las cosas que en el pasado se viven son cosas que para nosotros podrían ser de bendición. El aspecto negativo de esto es cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Números capítulo 4, versos del 4 al 7, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, y todo eso que ellos recordaban era como una manipulación. ¿Y sabe cómo que suena esto? Como que cuando nosotros venimos y entramos a nuestro pasado sin la autorización espiritual de quien debería de acompañarnos, es en lugar de Dios Espíritu Santo el que entre junto con nosotros, el que entra es Satanás junto con nosotros. Y entonces lo que hace es venir a echarle más sal a nuestras heridas. ¿Cuántos de nosotros de repente en medio de nuestra vida, en medio de nuestra casa, arreglando chunches, de repente agarramos y abrimos algo por ahí y recordamos el amor de nuestra vida, que estaba por ahí una carta? Y entonces viene el enemigo y dice: ¿te recordás? Hasta te voy a poner aquella canción romántica, y tú comenzás a pensar en la otra persona y ya te fastidiaste la vida. Entonces resulta que nosotros muchas veces, sin la autorización del Señor, nos metemos junto con Satanás, y él es el que viene a recordarnos todas nuestras cosas del pasado. Ahí es donde te cuento que muchas veces nosotros no nos sentimos como capaces, no nos sentimos con esa calidad de ser hijos de Dios, y nos sentimos como acusados. Yo no te voy a pedir ahorita en este momento que levantes tu mano, pero ¿cuántos de nosotros en este momento o en algún momento dado nos hemos sentido incapaces de poder tomar la Santa Cena? Y decimos: no, yo de plano, yo no puedo tomar la Santa Cena jamás. O yo no soy un hijo de Dios que sea capaz de poder hablar con Dios. Y nos acercamos con alguien y le decimos: usted que está tan cerca de Dios, ¿y usted qué? No es capaz de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque anda metido dentro de su puerta vieja de la forma equivocada. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? La cajilla de seguridad de los bancos tiene doble cerrojo. Entonces el funcionario del banco va junto con nosotros, y nosotros tenemos una llave y él tiene la segunda. Yo puedo meter la llave, pero si él no está, yo no puedo entrar a mi cajilla de seguridad. Esa misma forma es la forma en la que nosotros deberíamos de abordar la puerta vieja. La deberíamos de abrir únicamente cuando Dios Espíritu Santo entra juntamente con nosotros por esa puerta. De otra forma es cuando nosotros nos llenamos de amargura, nos llenamos de un corazón que no deberíamos de llenarnos. Esos ejemplos negativos, como cuando nosotros venimos y leemos
ese vivir el fruto de Gálatas 5 del 19 al 21 ya es algo que usted también puede leer si usted quiere hacerlo. Muchas veces nos llenan de deseos de no hacer nada, que se nos mete el agua y no queremos ni siquiera ya llegar a la iglesia, o no queremos probablemente leer la escritura o orar. Y esto es algo que nosotros deberíamos de tomar en cuenta cuando nosotros tenemos una puerta vieja. ¿Y cuántos tienen una puerta vieja? Levánteme su mano. Yo la tengo. Todos la tenemos. Tenemos una historia. Y no hay santos sin un pasado, dicen por ahí. O sea que muchos de nosotros podríamos llegar a utilizar esas oportunidades o esas cosas que sucedieron como un breve testimonio de lo que nosotros hacemos. Creo que fue jueves que nos reunimos con el equipo de trabajo de Más Allá del Deber, los varones, y hablábamos del aspecto que tiene que ver con el testimonio. ¿Verdad, Enrique? Estábamos hablando de eso. Y muchos de nosotros, cuando contamos el testimonio, se nos ve el tiempo en contar, es que viera cómo yo era, pero terrible, y todo ese montón de cosas, y como que le damos más gloria a lo que nosotros éramos, cuando en realidad lo que debemos hacer es contar esa partecita, si es que en realidad la podemos contar. Le voy a dar esta clave, que la decíamos en lo de heridas y cicatrices. Si usted es capaz de poder contar una circunstancia de su pasado sin llorar, sin enojarse, sin tener una reacción emocional que de repente venga y diga, es que viera la cosa, no, entonces mejor ni la cuente. ¿Para qué se metió a la puerta vieja? Cuando nosotros en realidad lo que tendríamos que hacer es, Señor, sáname, muévete tú en medio de mi dolor, muévete tú en medio de la circunstancia difícil. Por redes sociales, la parte que quiero tratarle ahorita son las características de los constructores. Dice en la escritura que hubieron 4 constructores, y uno de ellos ya lo conocemos porque fue alguien que de repente, yo me imagino que ese amado hermano andaba de una puerta con la otra y tenía como que ya el conocimiento de saber qué era lo que tenía que hacer, y era un guatazo de un montón de gente y les ayudaba, porque por ahí vamos a encontrarlo en muchas de las ocasiones, y ya va a ver usted por qué. El primero es que el que levantó juntamente con los que hicieron la puerta vieja se llamaba Joiada, y la palabra Joiada es Yahvé conoce, o Yahweh conoce, o Jehová conoce, o Dios conoce. Pues vaya, ¿qué significa? Dejarse conocer por Dios. O sea que la persona que levanta su puerta vieja es una persona que sabe que Dios lo puede conocer. Ahí es donde nosotros al final vamos a ser ministrados. Y como cantábamos en el inicio, decíamos, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Y si me permite, al finalizar yo voy a ministrarle esa alabanza. El segundo es el hijo de Pasea. Pasea es el significado es bien interesante. Es cojo. O sea que significa que esa persona no tenía miembros inferiores. Recordemos que en el Antiguo Testamento a muchas personas se les nombraba por su apariencia física. Y el padre de este hombre padeció de esa deficiencia. Esto no le permitía caminar adecuadamente. Esto en el plano espiritual de lo que estamos hablando en este momento, debemos renunciar a todo
lo que en la herencia de nuestros padres ha ocurrido. O sea que si nuestros padres no tenían tal cosa, nosotros no tenemos por qué venir a decir, entonces yo voy a hacer lo mismo. Y sabe que en la puerta vieja muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con unas ligaduras extremadamente fuertes. Lo he platicado con miles de personas, ya puedo decir eso, miles de personas, que cuando nosotros venimos y nos damos cuenta que el enemigo no es creativo, sino que utiliza las mismas herramientas de generación en generación. Y entonces resulta que el hijo en ese momento está padeciendo de una situación de, por ejemplo, de alcoholismo. Y resulta que el papá también padecía de esa misma situación. Y resulta que el abuelo también padecía de la misma situación. Yo conté algo de mi vida en el grupo de oración hace 15 días. Les contaba que nosotros en casa teníamos los hijos de mis tíos por parte de mi papá. Éramos 3 primos. Uno se llamaba Rodolfo, el otro se llamaba Rodrigo y el otro se llamaba Ricardo. Y a los 3, por alguna razón que yo me quedo pensando que definitivamente debió haber sido algo como de una maldición, resulta que nos pusieron el mismo apodo y nos decían un apodo, no voy a decir el apodo, pero resulta que por causa del apodo, cuando nosotros éramos novios con Patty, resulta que ella soñó, a veces los sueños de Patty son muy fuertes, ella soñó que el apodo, se lo voy a decir, Picho, me decían. Y entonces resulta que ella vio a Picho que estaba muerto en el ataúd y ella estaba muy triste porque yo me había muerto. Pero resulta que cuando ella llegó al ataúd no era yo, sino que era otra persona. Y días después mi primo Rodolfo murió. Y posteriormente mi otro primo que se llamaba Rodrigo también murió. Entonces la línea, todos volteaban a ver, ¿y a qué hora se muere Ricardo? Pero resulta que el Señor dice en la Escritura en 2 de Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y aquí ando todavía vivo en medio de todo esto para contarle la situación. Entonces, el hijo de pasea no significa que tú tengas las mismas cosas que tus papás. Mesulam es el tercero, ese es el que yo le contaba. Ese fulano, que significa amigo o aliado, lo vimos la semana pasada. Mesulam es Dios Espíritu Santo. Entonces el que quiere levantar la puerta debe tener a Mesulam a la par de usted, su mejor amigo. De ese no tengo que decirle mucho, porque la semana pasada estuvimos hablando un poco de él. Y el último, que se llamaba Besodías, que es el padre de Mesulam. ¿Y qué significa? Significa consejo de Dios. O sea que el que levanta esa puerta es el que, siendo una persona bajo la cobertura de Dios, le da la oportunidad a que Dios le dé consejo. Amén. Quiero que terminemos orando para redes sociales. Le va a dar un poquito de envidia a redes sociales, pero si usted quiere para la próxima, véngase mejor para acá. Amén. Entonces, cierre ahí sus ojos un momentito. Habrá momentos en los que tú quieres abrir la puerta vieja y vas a tener que regresar atrás. Lo mejor que puedes hacer es crecer en tu relación con Dios y seguir adelante con mirar al blanco en las cosas que tienes que hacer. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte en este momento
que la gloria de tu presencia llene los corazones de los que estamos acá y de los que están allá en redes. Yo quiero pedirte, Señor, que derrames de tu bendición sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas, que nos permitas entrar junto contigo por las puertas de nuestra vida para hacer tu voluntad en todo lo que hagamos. Y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Redes, bendiciones para ustedes y los esperamos para la próxima semana. Amén. Para los que estamos